básicamente para hacer conciencia de algunos ejemplos de lo que son realmente las fuentes reales. Y precisamente yo les citaba a ustedes para que ustedes observaran, vieran en esencia cuáles son esas fuentes. Solo me confirma si tenemos imagen por ahí. Sí se ve, licenciado. Correcto, Vicky. Sí, licenciado. Entonces, vamos rápidamente a recordar directamente esta fotografía de las fuentes reales, materiales o también se llaman fuentes primarias. ¿Qué tal como ustedes ya lo definieron? Pues son los motivos reales que dan origen básicamente a las problemáticas directamente de necesidad de crear leyes. Por lo tanto, entonces, por eso decimos que las fuentes reales son aquellos problemas que se dan y por supuesto que van a necesitar una solución, una salida. ¿Cómo? A través de legislar. Entonces, las fuentes reales o formales, diríamos, es la esencia que va a provocar que se legisle en tal o cual sentido. Aquí citábamos ejemplos de desnutrición, ejemplos de falta de vivienda, ejemplos de falta de servicios básicos para esta familia, quizá hablamos directamente incluso falta de ayuda para producir, hacer producir esa tierra, bueno, un montón, una serie de problemas que se están dando. Ese es un ejemplo de lo que son fuentes reales o materiales. No digamos de esta siguiente fotografía que nos da un problema, que el problema se dio a nivel social y hubo necesidad de legislar. Veamos precisamente esto. ¿Qué opinión les merece estas fotografías? Es un problema social que se da casi ahora en casi la mayoría de los países. Y que por supuesto que hacen los países o los estados, tratar de legislar para erradicar o por lo menos disminuir esa problemática. ¿Cuál es este problema que nos refleja estas fotografías? Pandillas. La delincuencia. Delincuencia, maras, Maras. crimen organizado. Bueno, pero aquí básicamente las maras. El problema, por ejemplo, en Guatemala sobre las maras, cómo ha influido y ha sembrado terror en nuestro país. Son personas que lógicamente están sindicadas y no les viene a preocupar en absoluto cualquier delito que se cometa. Este es un problema real que se está dando en la sociedad, por lo tanto es una fuente real o primaria y que a veces hay necesidad de legislar. Veamos, y voy a citar un ejemplo muy concreto. Muchos critican y dicen que no es cierto, que no. Bueno, pero las evidencias sí son elocuentes. Hablemos del país vecino de Guatemala, El Salvador. Ustedes saben precisamente, incluso de ahí son originarios, de ahí nace la famosa o el famoso grupo de los salvatruchas, la Mara de los salvatruchas. Salvatrucha viene de salvadoreños. ¿Qué hizo el presidente del Salvador cuando ganó la presidencia? Él encontró un país con un problema serio en El Salvador. Los mareros tenían casi controlado todo el país, las cárceles e incluso las instituciones. Pues tuvo que haber necesidad de legislar para ver de qué manera se erradicaba, hacer una serie de negociaciones y compromisos. Hoy en día El Salvador, estas maras como que hubieran desaparecido. Quizá hay algunos tantos, pero ya no. Es la influencia que se tenía antes. ¿Por qué? Porque se detecta que es una problemática principal o primaria. Y hay necesidad de legislar, por supuesto. Aquí hay otra fuente real o material o primaria. ¿Qué creen que es ese problema que se está viendo allá? ¿Cuál sería la problemática por la cual se necesita como fuente real? ¿Qué están pidiendo ellos? ¿O qué necesitan ellos? Están manifestando que Una manifestación están haciendo. Es una manifestación, claro, pero para esa manifestación es porque hay un motivo. ¿Qué están reclamando? No a la sus minería. derechos. Vean, por ejemplo, un problema social que se da en el interior de la República, que regularmente en los departamentos y municipios. Por ejemplo, estas personas están diciendo, lógicamente, no a la minería.
En los departamentos y en los lugares específicos donde ha habido minería, las poblaciones han dicho que han tenido problemas en el ámbito puramente de salud, que perjudica lógicamente la vida. Y por lo tanto ellos se oponen a la minería. Bueno, puedo hablar de un caso concreto. Esta minería ya tuvo que haber cerrado, ya cerró el año pasado, me parece. Pero mientras tanto sí sucedió y hubo un desastre ecológico con todos los daños causados, aunque se diga lo contrario. Es una minería ya básicamente en el departamento de San Marcos, en el municipio de Concepción, Tutuapa. Esa minería llegó a instalarse, hicieron básicamente estragos y bueno, una serie de deforestación, aunque digan que se sembraron árboles, sí, pero al daño que se causó eso es irreparable. La población dice todo eso trae daños. Y la minería, los minerales, lógicamente hay que trabajarlos de otra manera con algunos aspectos de químicos, eso hay que regarlos y resultan contaminando ríos. Bueno, aquí estamos hablando de una problemática. Hay necesidad de solventar y eso es una fuente real o material. Las fuentes reales, materiales o primarias son los problemas reales que se están dando y que lógicamente están orillando al país para que se legisle y se erradique, o por lo menos se disminuya. Hace algunos meses, muchos saben, supieron la noticia de que fallecieron más de 50 guatemaltecos en un accidente de tránsito allá en Tapachula. Y cuando nos sorprendemos, ahí básicamente nos encontramos con la sorpresa que la mayoría eran inmigrantes. Iban rumbo a Estados Unidos buscando el sueño americano. Lamentablemente, en un accidente de tránsito, más de 50 personas fallecieron. ¿Quiénes les habían llevado, quiénes los llevaban o los estaban guiando? Los famosos coyotes. Lógicamente, esas personas se murieron, los que iban allá, y los coyotes se desaparecieron. Y ahí entonces surgió un problema, se evidenció un problema real, material o primario. El coyotaje, la inmigración. Y entonces como que las autoridades les dio pena porque meses antes todavía había sucedido algo todavía más lamentable. Otro grupo de guatemaltecos que iban también para Estados Unidos, que un grupo de coyotes lo dejó abandonados y estos fueron totalmente acribillados a balazos. Más de 12 guatemaltecos también fallecieron. O sea, son problemas serios. Y entonces diríamos, ahí se necesita legislar. Precisamente a raíz de eso, el Congreso de la República hizo algunas reformas al delito y ya algunos le conocen como la ley del coyotaje, porque ahora hay un artículo que fue publicado precisamente en la reforma al Código Penal esta semana y en donde se está sancionando severamente con multa y con cárceles a los coyotes, a las personas que pretendieran llevar a una persona a Estados Unidos de forma ilegal y que le estuvieran pidiendo dinero. Vaya, si los que se piensan ir a Estados Unidos no creen que es gratis. Según la última encuesta se decía que los coyotes cobraban un promedio de 80 a 100 mil quetzales por persona. Con esta ley ahora ya lo deben pensar más. Sin embargo, esta misma semana sale otro reportaje en donde dicen que los coyotes están pensando y repensando ahora no abandonar el trabajo. Ofrecen sus servicios de llevar a la gente a Estados Unidos. Solo que ahora, en vez de disminuir, aumentó el precio del coyotaje. Si antes cobraban 80 mil, 90 mil o 100 mil, hoy están cobrando ya casi el doble. Y las personas, si se quiere ir, bueno, si no, mire a lo que nos arriesgamos, etcétera. Y la gente y la necesidad, con esa inquietud de irse a Estados Unidos, que creen que allá van a salir de todos sus problemas, lo pagan. A veces la muerte van a encontrar. Pero ese es otro problema, una fuente real o material que trajo a consecuencia la reforma al Código Penal con esos nuevos delitos que fueron publicados esta misma semana para entrar ya en vigencia. Esas entonces son las llamadas fuentes reales o materiales. Yo quisiera preguntar si hemos quedado claros entonces cuáles son las fuentes reales, materiales o primarias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Espero que sea así. Gracias. ¿Otros ejemplos de fuentes reales o materiales o primarias? El problema de la escasez de vivienda. Hace falta que se legisle para que realmente hayan leyes
que permitan que la mayoría de la población tengan acceso a vivienda, a comprar su casita, pero con precios accesibles, por supuesto. Hoy en Guatemala se ha proliferado los negocios de vivienda, pero a unos precios inaccesibles. La población no logra obtener una casa. Se necesita realmente entonces legislación para promover proyectos de vivienda popular. Hace algunos años estaba de moda el robo de celulares y mataban a una persona por robarle un celular. Pues salió básicamente la ley que prohibía o que castigaba seriamente el robo de celulares. Hoy en día se sigue dando, pero tal vez ya en menor escala. Eso es lo que se llaman fuentes reales, formales o primarias de la ley. Pasamos ahora a hablar de las fuentes reales, materiales o primarias, que son los factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos, religiosos, etcétera, que influyen en la creación y contenido de las normas jurídicas. Dejo un minuto para que ustedes reflexionen y piensen y me puedan por lo menos nombrar o citar el nombre o por lo menos citar algunos 5 ejemplos más de fuentes primarias, de fuentes reales o materiales de la ley. Por favor, puede dejar un minutito para que hagan su listado y me digan 5 ejemplos de fuentes reales, primarias o materiales. Olga Agustín, ¿tienes alguna duda? No, dicen, buenas tardes. No, como ejemplo podría ser lo que pasó hace años, lo del el conflicto armado. Y con eso nació ¿cómo se llama? La firma de la paz y cosas así, ¿no? Exactamente. El conflicto armado era una fuente real que cuando se firmó la paz, la firma de la paz que le llaman, allí hubo legislación donde hubieron compromisos para tratar de erradicarlo. Claro, eso fue en su momento fue una fuente real, material o primaria. ¿Otro ejemplo más? ¿Podría ser la independencia? La independencia de Guatemala o a qué Sí, independencia de concretamente. Guatemala. Bueno, tal vez en ese sentido diríamos es fue un hecho histórico básicamente, pero ahí todavía, recuerden que no había legislación, no había congreso, etcétera, y entonces, bueno, más adelante pues hay unión de los países centroamericanos, ya empiezan a unir esfuerzos y a pensar qué es lo que les conviene. Incluso ahí hay opiniones diversas de los diversos países centroamericanos. Bueno, pues podíamos encajar quizá en un momento determinado como una fuente, un factor histórico. ¿Por ahí alguien más quería participar? Magali Monzón y luego Dulce Argueta, por favor. Como un factor económico, la ley del IVA. Muy bien, digamos, un factor económico, diríamos, quizás se vio la necesidad el Estado de cobrar un impuesto a todos los productos. ¿Y esto para qué? Porque se llegó un momento en donde el Estado dijo, ya no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer para recaudar más? Entonces se piensa básicamente que grabar todos los productos que se venden. Y entonces se surge allá, copiando de otros países, el impuesto al valor agregado. Todo lo que compramos ya lleva el impuesto. Y lógicamente, ¿por qué? ¿Cuál fue el factor primario? La necesidad de recursos para el Estado. Y así podríamos seguir mencionando una serie de factores que vienen a conformar las fuentes reales, materiales o primarias. Vamos ahora a las fuentes históricas. Cuando hablamos de las fuentes históricas, nos estoy refiriendo a documentos del pasado que han sido determinantes en una época específica y que ahora hoy en día modernamente sí nos puede llevar también a respaldar esas leyes o esas normas jurídicas. Por ejemplo, hoy en día nuestra Constitución consagra básicamente la libertad de emisión del pensamiento. Pero lógicamente para ir a eso, hoy vamos a ver básicamente la Constitución
directamente allá de 1965, que también ya hablaba un poquito sobre libertad de emisión. Y nos podemos ir al pasado a otras leyes más. Nos vamos a encontrar que modernamente hay sustento en base a la historia sobre el mismo tema, sobre la libertad de la emisión del pensamiento o la libre expresión, como se le conoce, que no se le puede dar ese derecho a los guatemaltecos en expresar lo que sienten, en decir la verdad, y no digamos a los que ejercen la profesión del periodismo. La misma Constitución hoy en día lo garantiza, pero está fundamentado en leyes históricas que lo han regulado y que han servido de base para sustentar la actual. Las fuentes históricas, por ejemplo, si hablamos del compendio o compendio directamente de historia de Guatemala desde 1944, hoy ya no al 2000, hablemos del 2020. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en todos esos años desde el 44? Hubo una manifestación del pueblo de Guatemala que se levanta y hacen reformas, y en el 44, diríamos, se obtiene, óigase bien, producto de ese movimiento de la revolución de 1944, de octubre del 44, 20 de octubre, precisamente se logran conquistas laborales. Juan José Arévalo asume el poder y empieza a legislar promoviendo leyes de protección específicamente, óyase bien, de protección a los trabajadores. Eso equivale a decir que se emite entonces el Código de Trabajo. Y si vamos a ir al Código de Trabajo, hay que ir a 1944 para ver cuáles fueron los motivos que inculcaron y que motivaron directamente la creación del Código de Trabajo. En el Código de Trabajo del 44, ahí se reguló ya, por ejemplo, la jornada de 8 horas, las horas extras, y luego se logran beneficios laborales más adelante, pero eso, para ir a hablar de fuentes históricas, nace en el pasado. Hoy en día lo tenemos que tomar en cuenta, pero para recordar algunas reformas muy importantes, especialmente estoy hablando solo en materia de trabajo, no digamos en materia de seguridad social. Juan José Arévalo va a crear incluso el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, beneficios puramente de carácter social para los trabajadores. Entonces, las fuentes históricas son los documentos, son las inscripciones, los papiros, los libros, etcétera, que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes que ya no se encuentran vigentes, pero sí nos sirven de base para ir a sustentar y a fundamentar lo que hoy en día nosotros tenemos o tendremos incluso algunas dudas, y nos va a despejar cuáles son realmente sus orígenes. Ahora hablemos del derecho comparado. El derecho comparado tiene como objeto de estudio, primero, confrontar los ordenamientos e instituciones jurídicas que existen en el mundo. El derecho comparado dice que pretende también analizar las diferencias y semejanzas de su estructura, las causas de esas relaciones, con el fin de promover y asegurar el progreso del derecho nacional. Cuando hablo de derecho comparado, simplemente estoy diciendo, Guatemala es un mismo estado, por lo tanto tiene sus propias leyes, y de repente yo quiero comparar las leyes de Guatemala con las leyes de otro país, ahí estoy hablando ya de derecho comparado. Por ejemplo, tomo la Constitución Política de la República de Guatemala, la empiezo a leer y me doy cuenta que es totalmente diferente a la Constitución Política o a la Constitución del Estado de Cuba. Para eso estoy comparando Guatemala, Cuba. Puedo hablar de Guatemala, México, ya sea en materia civil, en materia laboral, en materia constitucional, etc. A eso es lo que llamamos básicamente derecho comparado. Entonces diríamos el derecho comparado más que todo va orientado directamente entre países. Puedo tomar leyes de Estados Unidos, compararlas con alguna ley de algún país de Asia. ¿Qué estoy haciendo ahí? Comparando. ¿Se parecen o no? ¿Qué tienen regulado o no? Si hablamos de alguna ley de algún estado de Estados Unidos de América y lo comparo directamente con una ley de Guatemala, hablando de la institución del matrimonio,
voy a darme cuenta que en Estados Unidos hay estados propios que reconocen el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Y entonces comparo esas legislaciones con la legislación de Guatemala y me voy a dar cuenta que en Guatemala se reconoce el matrimonio de hombre y mujer únicamente. ¿Qué estoy haciendo ahí? Derecho comparado. El derecho comparado, entonces, para Alberto Justo, al proceso de descubrir y examinar las semejanzas y diferencias entre dos o más sistemas jurídicos, se denomina derecho comparado. Cuando yo tomo leyes de dos países o más y comparo lo que estoy diciendo, en qué se parecen, qué es lo que tiene este texto o esta norma distinto a lo del otro estado, cuando hago ese trabajo, ese proceso directamente de descubrir y examinar las semejanzas y diferencias entre dos o más sistemas jurídicos, a estos conocemos o le damos el nombre de derecho comparado. Para Juan Ramírez Gronda, el derecho comparado es la rama de la ciencia del derecho que tiene por objeto el estudio sistemático de las instituciones jurídicas de los diversos países. Y ahora vamos quizá a uno de los puntos que tiene mucha relación con un trabajo que ustedes van a realizar y que por supuesto para eso van a investigar previamente, pero por lo menos quiero hoy orientarlos y que pongan mucha atención porque estamos hablando de las fuentes formales o secundarias. Acabamos de hablar básicamente de las fuentes primarias, también se llaman fuentes materiales o fuentes originarias. Hoy vamos a hablar de las fuentes formales o secundarias, las que se producen en el seno del Congreso de la República. Es decir, acá es donde se legisla. Aquí esta fotografía panorámica del Congreso de la República de Guatemala, si ustedes ven, aquí está todas estas sillas que están aquí al frente, pertenecen o corresponden a todos los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República. Y luego en toda esta serie de sillas que están aquí abajo, aquí van a estar colocados los diputados al Congreso de la República, los 160 diputados. Bueno, también los 160 porque son como 8 de la Junta Directiva. El resto van a estar colocados acá. Estas son las famosas sillas o lugares de cada diputado y que se conoce básicamente como lo que algunos le llaman simplemente la curul o el espacio que ocupa cada diputado. Aquí va a estar el pleno del Congreso. Son los diputados que van a estar agrupados de conformidad con qué partidos son, de qué bloques son, y se les asigna un espacio a cada uno. Estos son en conjunto, entonces aquí es donde se va a dar todo el proceso legislativo. Congreso de la República integrado por 160 diputados. Bueno, las fuentes formales o secundarias son los procedimientos o modos establecidos por una determinada sociedad para su propio derecho. Procedimientos o modos establecidos por una determinada sociedad para su propio derecho. Las fuentes formales o secundarias, en primer lugar vamos a tener la ley y la legislación. En segundo lugar vamos a hablar de la costumbre. En tercer lugar, de la jurisprudencia. La ley, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y finalmente la doctrina. Estas son las llamadas fuentes formales o secundarias. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y entonces si pregunto, ¿y cuáles son las fuentes materiales, primarias u originarias del derecho? De la ley.
Las fuentes reales, materiales o primarias son todos aquellos conjuntos de circunstancias o hechos que dan origen a la ley, que ya las vimos básicamente. ¿Cuáles podrían ser? Fuentes del derecho según la ley del organismo judicial. Según la ley del organismo judicial dice que las fuentes del derecho son, en primer lugar, la ley. En segundo lugar, la jurisprudencia. En tercer lugar, la costumbre. Según la ley del organismo judicial. Repitiendo entonces, por favor, las fuentes del derecho según la ley del organismo judicial solo son tres. La ley, la jurisprudencia y la costumbre. Punto. ¿Qué entendemos por ley? Por favor, quiero escuchar participaciones de ustedes. A la pregunta, ¿qué entendemos por ley? Son un conjunto de normas. Un conjunto de normas. Hilary Samantha, por favor, compañero. Yo entiendo que la ley es un producto de un proceso legislativo. Muy bien. ¿Quién más? Mariana de Bermúdez, por favor, compañero. Gracias. Yo entiendo que la ley es una regla que regula el comportamiento del ser humano. Muy bien. ¿Qué más? Dulce Argueta, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo considero que ley es como una norma que está legislada por un superior y se tiene que velar porque se cumpla. Muy bien. Quiero, por favor, llamar la atención para que ustedes centren su atención realmente a lo que es ley. Por ahí las definiciones que me dieron al inicio, pues, también están bien. En un sentido amplio, es toda norma escrita. Si yo tengo aquí, por ejemplo, el Código Penal estamos hablando directamente que en su totalidad estamos hablando que tiene casi 200, perdón, estamos hablando de 499 artículos y los transitorios. A este Código Penal está integrado en una serie de normas. Por eso decimos, ¿qué se entiende por ley? En un sentido amplio es toda norma escrita. Estas son normas escritas. Que estas 497 normas escritas van a integrar o van a conformar lo que se llama ley penal. Para tomarnos básicamente la primera idea. Pero también existen distintos tipos de normas escritas. Podríamos hablar, la Constitución Política de la República es una ley o una norma escrita. El Código Penal que estoy hablando es una ley o es una norma escrita. ¿Y cuáles son entonces los elementos de la ley? Los elementos de la ley, en primer lugar, tenemos el elemento formal y el elemento material. El elemento formal va ligado con las formalidades. Y el elemento material es en la materia en sí. ¿Cuáles son las características de la ley? ¿Es abstracta? ¿Es obligatoria? ¿Es permanente? ¿Es producto de la potestad estatal? Y además es general. Esas son las características de la ley. Abstracta. Porque la ley, claro, sí, ahí está en un texto, la puedo leer, pero realmente no puedo físicamente tomarla, palparla y decirle, esta es, la estoy tocando, no. Es obligatoria porque la ley no tiene, lógicamente, opción a decir eso no es para mí.
Ya sabemos que si no acatamos lo que dice la ley, el Estado nos obliga a que acatemos los mandatos legales. Y si no quiero, me van a obligar por la fuerza. Porque el Estado tiene una maquinaria. Dentro de esa maquinaria del Estado que conforman las fuerzas puramente policíacas, las que me van a obligar. Otra característica de la ley dice que es permanente, que siempre va. Hablamos de nuestra Constitución, es una norma escrita. Es abstracta, es obligatoria, es permanente. Desde 1985 a la fecha, vean, hoy sí ha permanecido bastante. Es producto de la potestad estatal porque el Estado, a través de su poder, por medio del Congreso de la República, va a estar promulgando leyes. Y además dice que una característica especial de la ley, diríamos, es general. Va para todos los habitantes de la República de Guatemala. Y ahora hablemos de la legislación. Acabamos de hablar de la ley, pero ahora la legislación. La legislación es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se le da el nombre específico de leyes. Esa es la legislación. Proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general y a las que se da el nombre específico de leyes. Diríamos que por mandato constitucional le corresponde con exclusividad al Congreso de la República esa función de legislar. Pero cuando no hay Congreso de la República, por un golpe de Estado podría ser, asume esas atribuciones de legislar el Ejecutivo, el jefe de Estado. El proceso legislativo, entonces, es el conjunto de trámites necesarios para la aprobación de una ley. Proceso legislativo, conjunto de trámites necesarios para la aprobación de una ley, es decir, es el procedimiento necesario para la creación de una ley, comprende desde la presentación de la iniciativa de ley hasta su publicación que posteriormente entre en vigencia. En Guatemala, el proceso o procedimiento legislativo tiene su base legal en los artículos 174 al 181 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Legislativo 694 y su reglamento respectivo. Vamos a hablar de uno de los temas de investigación que ustedes van a realizar y va orientado a lo que es el proceso legislativo, el proceso de creación de la ley, lo que se va a producir en el Congreso de la República. Y por lo tanto, entonces, lo que nos interesa ilustrar, por favor, son las distintas etapas. Pero para ello, entonces, necesito que me apoyen. Si son tan amables, me ayudan a buscar óyase bien, su Constitución Política de la República. ¿Alguien quiere ayudarme a leer el artículo 174 de la Constitución Política de la República? Así rápidamente, por favor. Ariana Bermúdez, por favor. La iniciativa de ley. Para la formación de las leyes, tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. Como estamos hablando del proceso legislativo, estamos hablando de los pasos que conlleva básicamente toda esta serie de etapas directamente de lo que es en sí el proceso legislativo. Y aquí tenemos que tener claro previamente quiénes son los que tienen iniciativa de ley. Y dijimos rápidamente, por favor, para que no se os olvide, los órganos encargados o los organismos o entidades o instituciones que tienen por mandato legal ese derecho de plantear una iniciativa de ley, porque no lo puede hacer cualquier persona. Yo como ciudadano
Puedo tener la idea y el buen deseo de presentar una iniciativa de ley, pero a mí en lo particular no me van a hacer caso, porque la misma Constitución dice que solo son 5 entes jurídicos los que tienen derecho a presentar iniciativa de ley. ¿Quiénes son? ¿Los señalamos, por favor, nuevamente? Son los diputados del Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, 5 instituciones. Esas 5 instituciones, lógicamente, son las únicas facultadas para ello. Voy a pedirle, por favor, a la licenciada Ángela si me puede apoyar allá con la lectura de esos 174, del 174 al 181, por favor. ¿Lo leemos? No, licenciado. Que los compañeros participen ahí. ¿Sí están amables? Ok, está bien. Entonces, no sé quién más había levantado la mano, compañeros, por favor. Magalí Monzón, por favor. El artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Ok, gracias. Olga Agustín. El artículo 176 dice... Sí, leímos a continuación los siguientes capítulos. Sí, o sea, sí es un artículo por... Muy bien. Dice. Perdón, yo no terminé, entonces. Ok, sí, eso estaba viendo yo, por favor. Termine. Dice, las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Ok, ahora sí, Olga Agustín, por favor. Muy bien. El artículo 176 nos habla de la presentación y discusión. Presentando para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sección. Se aceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. Gracias. Ahora Dulce Argueta, artículo 177. El artículo 177 dice aprobación, sanción y promulgación. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo de no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para una sanción, promulgación y publicación. Gracias. Jennifer Paola, por favor. El artículo 178, dentro de los 15 días de recibido el derecho y previo acuerdo tomando en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolver al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción. Se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Gracias. Jennifer, Jacqueline Maldonado, por favor.
El artículo 179. Primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Sí, ok. Vivian Contreras. Artículo 180. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Gracias. Y por último, el artículo 181 dice: disposiciones del Congreso. No necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior, las contenidas en los artículos 165 y 170 de esta Constitución. Ok. Entonces, como podemos ver aquí, esto se refiere a cómo es el proceso legislativo. Vamos a seguir aquí. Creo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver que el proceso legislativo es un conjunto de trámites necesarios para la aprobación de una ley. O sea, esto quiere decir que un procedimiento siempre va a ser, este procedimiento siempre va a ser necesario para su creación de ley y que va a comprender desde la presentación de la iniciativa de ley hasta su publicación, como lo dice el artículo 181, para que éste posteriormente vaya a entrar en vigencia. Entonces, aquí estamos en las características de la ley, ¿verdad, compañeros? Sí, ok. Dice que las características de la ley como principal punto 1 son abstractas. 2 son de forma obligatoria. 3 son permanentes. 4 es un producto de potestad estatal. Y 5 que estas son generales, compañeros. En la legislación vamos a ver que el proceso en el cual se va a dar está conformado por uno o varios órganos del Estado y que estas van a promulgar determinadas reglas jurídicas de observancia general y a las cuales se les va a dar un nombre específico de leyes. Luego vamos a encontrar lo que es un proceso legislativo y doctrinariamente vamos a decir que es un conjunto de trámites necesarios para la aprobación de una ley, ¿verdad? Sin este proceso pues no se va a poder dar un proceso de ley. En veto es vetar una ley, ¿verdad? Es quitarla. Luego vamos a decir que también el proceso legislativo es un procedimiento necesario para la creación de una ley
Y como decíamos, que va a comprender de la presentación de su iniciativa de ley hasta su publicación y que esta posteriormente vaya a entrar en vigencia, compañeros. A ver, alguien que me indique ahí, por favor, ¿quién es el creador de las leyes? ¿Quién es el que va a publicar? ¿Quién es el que va a autorizar que entre una ley en vigencia? ¿El presidente? El Congreso. El Congreso. ¿El Congreso? Así es. El Congreso de la República. Muy bien. Y luego vamos a ver que en proceso legislativo como principal punto vamos a tener una iniciativa. Luego se va a presentar la ley para posteriormente darse una admisión. Luego va a pasar a un proceso de discusión. Posteriormente vamos a esperar a que esta sea aprobada. Y si esta no va a ser aprobada, pues se va a sancionar, ¿verdad? Para que se va a dar como un... Ay, se me fue la palabra, pero como para subsanar, ¿verdad? Algunos datos que no estén bien en la creación, o se va a vetar. Y luego vamos a entrar a lo que es a una después de la sanción, ¿verdad? Todo esté en discusión. Vamos a encontrar la aprobación, luego su sanción. Luego vamos a encontrar lo que es una promulgación. Se va a publicar y posteriormente su publicación vamos a esperar a que nos den la fecha de vigencia en la que va a entrar en vigencia. ¿Verdad, compañeros? Permítanme, compañeros. Ok. Luego vamos a entrar a una fuente del derecho, como es la costumbre, como anteriormente lo veníamos viendo. Y acá dice que la costumbre son normas creadas por la colectividad ante la inexistencia de normas escritas, cuyo cumplimiento siempre va a ser obligatorio. Doctrinariamente recordemos que la costumbre es una de las fuentes formales más antiguas que vamos a encontrar. Y si se recuerdan algunos, que la costumbre es un derecho no escrito, eso no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, como es un derecho no escrito, vamos a ver que este se va a formar mediante la repetición de ciertas formas de comportamiento de los individuos y que poco a poco se van a ir tomando o adquiriendo obligatoriedad en el grupo o hábito social en donde estos van a surgir. O sea, esto quiere decir que la costumbre se va a formar, depende de qué tan habitual sea realizar la repetición, ¿verdad, compañeros? Olga, Agustín, dime. Licenciada, yo tengo una duda. El derecho, o sea, la costumbre es el mismo o lo mismo que el derecho consuetudinario. No, o sea, sí, pero no viene siendo de la misma, del mismo como proceso, por decirlo así, ¿verdad? El derecho consuetudinario es otra cuestión. Ahora aquí encontramos lo que es un derecho no escrito, pero ya aplicable en la norma. Gracias. Entonces acá dice que la costumbre van a ser reglas sociales y que estas se van a ir transformando conforme al derecho, se va adquiriendo su práctica. Entonces aquí el derecho va a reconocer que la costumbre es obligatoria, ¿no?
y que la costumbre está integrada por los usos de la colectividad que se van a considerar en el ámbito social. Luego vamos a encontrar lo que son las modalidades de la costumbre. Tenemos 3 diferentes modalidades. Por ahí está el licenciado Mancilla. Solo me permiten lo que me ubico por acá porque... Bueno. Acaban de leer precisamente en la Constitución todos los pasos que deben de seguirse en relación a lo que es el proceso legislativo. Y vieron básicamente y nos quedaron claros paso por ahora. Ahí viene una pregunta, se me ve en el cuestionario, no la incluí, pero me gustaría por favor que ustedes tomaran nota de quiénes son los que están realmente, qué entes jurídicos les corresponde la iniciativa de ley. Por ejemplo, ¿estará la San Carlos, la Universidad de San Carlos de Guatemala? Claro que sí. Son 5, y eso por favor cualquiera nos puede preguntar cuál de todos. Entonces sí es necesario que los sepamos. Entonces, dentro de esos vamos a fijar que encontramos básicamente la iniciativa de ley. Yo no sé, por favor, si son tan amables, me verifican y me dicen, me comunican si tenemos pantalla ahí. No, licenciado. No, licenciado. No. Entonces, no sé qué pasó por acá, pero voy a tener que salir de aquí para volver a entrar nuevamente, porque si no, no. Vamos a ver. En un ratito se nos descontroló esto. Vuelvo otra vez entonces. Y es que este tema precisamente sí me interesa que nos quede claro, por favor, porque es parte del trabajo de investigación que están haciendo. ¿Me confirma? Ahí tenemos imagen. Sí se ve. Sí, licenciado. Bueno, entonces sí, vamos rápidamente al punto donde estábamos platicando precisamente. Y aquí nos habíamos quedado en las fuentes. Estamos ya entrando básicamente a lo que es en sí la ley y estamos hablando ya directamente de lo que es el proceso legislativo en la ley. Las fuentes del derecho según la ley de orden judicial son 3, la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Y luego decíamos que entendemos por ley en un sentido amplio toda norma escrita, pero también existen distintos tipos de normas escritas y citamos los ejemplos, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Penal. Y luego vamos a los elementos de la ley, formal y material, las características de la ley, que lo habíamos mencionado, lo que es en sí la legislación, y aquí vamos en lo más importante, que es lo que es el proceso legislativo. Ustedes acaban de leer el artículo 174 sobre los entes jurídicos que tienen el derecho de presentar iniciativas de ley. Dijimos que yo como guatemalteco no lo puedo hacer. Yo puedo tener buena idea y estoy consciente de problemas que se están dando en la sociedad guatemalteca, pero no puedo llegar al Congreso. Mire, yo traigo una iniciativa de ley porque necesito que se legisle para tal y tal asunto. No me van a hacer caso. Pero ni a un solo diputado. Fíjense que la ley dice que también tiene iniciativa de ley los diputados al Congreso de la República. Sin embargo, no puede venir un solo diputado que vaya a su iniciativa. A él no lo van a tomar en cuenta porque se necesita que lo haga a nivel de bloque, a nivel de partido, a nivel de grupo, no solo un diputado, para que nos quede claro también. Entonces me interesa tomar en conciencia y en cuenta que el proceso legislativo se va a realizar, empieza a darse inicio en todo lo que se llama directamente Congreso de la República. Porque aquí es donde se reciben las iniciativas de ley.
Aquí es donde se va a analizar si esa iniciativa conviene o no conviene y hay que darle trámite. Entonces ya se mandará a las comisiones para que después diga si se admite, para entrarla a conocer. Aquí empieza entonces el proceso legislativo. Y de esa cuenta entonces pedí que nos leyeran el artículo 174, ya lo leyeron, y ahora vamos directamente a la primera etapa. Fíjese que el proceso legislativo lleva etapas o pasos. Y la etapa número 1, iniciativa de ley. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Las 5 instituciones que acabamos de mencionar. ¿Alguien me la repite así rápidamente? Perdón, ¿qué preguntó, licenciado? Por favor, ¿me pueden mencionar quiénes tienen iniciativa de ley rápidamente, según lo que dice la Constitución? Que Los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Correcto, esas son las 5 instituciones o entes jurídicos que tienen iniciativa de ley. Y por lo tanto, solo quiero aclarar qué es una iniciativa de ley. Ya vimos cuáles son los problemas que se dan en la sociedad, las fuentes primarias, materiales, originarias. Esos son los problemas. Yo quiero que por favor se legisle sobre tratar de evitar que siga dándose el coyotaje. Ah, no, y ahora no sé qué otro problema más, pero hablemos de la última. Tuvo que haber alguien que llevó una iniciativa para que se reformara de inmediato el Código Procesal Penal, el Código Penal, y se reformó. Entonces las iniciativas son las peticiones que van a hacer los guatemaltecos a través de estas 5 instituciones o entes jurídicos que tienen iniciativa de ley para que se legisle en ese sentido. Cuando vimos la fotografía de esos niños que están desnutridos, que no tienen vivienda, que no tienen servicios básicos, ese es un problema social. Entonces yo quiero que se solvente, que se trate de evitar eso, que ya no siga dándose más. Puede presentar una iniciativa, una petición. Algunos le llaman un formato, un modelo de la ley que yo quisiera que se aprobara. A eso se le llama iniciativa. Bueno, ya se presentó la iniciativa, entonces por favor, quiero que alguien me lea así ahora ya solo el título del artículo 181. Fíjese que la Constitución tiene una característica muy particular, que tiene un título. Y cuando tiene título, a eso se le llama epígrafe. El epígrafe no es más que el título que identifica el artículo, porque no todas las leyes tienen epígrafe, pero la Constitución sí. ¿Alguien me lee el epígrafe del artículo 181 de la Constitución? Disposiciones del Congreso. Ah, disposiciones del Congreso. ¿Qué dice el Congreso al respecto? Por favor, ¿quiere leérmelo? Sí, licenciado. Dice, no necesita de sanción del Ejecutivo. Las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de esta Constitución. Muy bien. La Constitución Política de la República establece que el encargado del proceso legislativo es el Congreso de la República, y el Congreso tiene su propia ley, tiene su propio reglamento, y entonces el 181 lo que está diciendo que en lo que se refiere a la legislación del Congreso, el Ejecutivo no tiene por qué estar sancionando esa ley. Ahí solo el Congreso tiene independencia en relación a sus leyes. Muy bien. Y entonces hablamos de inmediato. Pasamos, si son tan amables, al artículo 182. ¿Qué dice el epígrafe? Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. ¿Qué dice el 182, si es tan amable? Dice, el presidente de la República es el jefe de Estado del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El Ahí nada más. presidente... El artículo 183, su epígrafe, por favor. Funciones del presidente de la República. Estamos hablando del Ejecutivo. El artículo 184, epígrafe. Elección del presidente y vicepresidente de la República. Muy bien. El artículo 185, solo epígrafe, por favor. Requisitos. ¿Me lo repiten, por favor? Gracias por...
tener la iniciativa de leer rápidamente. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. El artículo 187, 86, se me... 86, 186. ¿Qué dice Sería el ley? prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Muy bien. 187. Prohibición de reelección. Prohibición de reelección. Bueno, hablamos básicamente de algunos artículos constitucionales, pero ahora quiero, si tienen su ley, quiero invitarlos, por favor, que rápidamente abran su ley. Vamos a ir leyendo juntamente porque me interesa resaltar lo del proceso legislativo. Si son tan amables, quisiera que me ayudaran a leer ahora sí. Vamos a ir de inmediato al artículo 177. Y si es posible, por favor, antes el 176. La iniciativa de ley está en el 174. Y ahora sí, quiero que empecemos con la presentación y discusión. Presentación y discusión según el artículo 176. ¿Alguien me ayuda a leerlo rápidamente, por favor? Y aquí empezamos ya con el proceso legislativo guatemalteco. Magalí, por favor, compañera. Artículo 176. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. Muy bien. Aquí estamos hablando de la segunda etapa o segundo paso. La primera iniciativa, no hay problema. Cuando viene ya directamente la presentación y la admisión. Se presenta directamente esa iniciativa. Hay comisiones en el interior del Congreso que van a dar global. Y que por supuesto van a decir esto es lo que conviene. Omar Calel, Gracias. Por ahí teníamos problema de audio, ¿ya? Listo, licenciado, ya. Gracias. Entonces tenemos que si se presenta básicamente esa iniciativa y la comisión respectiva, por ejemplo, si fue en asuntos de legislar, tratar de combatir a las maras, por ejemplo, o al crimen organizado, pues se va a enviar esa iniciativa de ley a la Comisión de Asuntos puramente de Gobernación. Y entonces ahí van a leer esa iniciativa y dice si esa sí conviene. Por lo tanto, entonces le van a dar su visto bueno. Y entonces se va a admitir para su trámite esa iniciativa, dice esa sí es buena, esta ley puede ser muy interesante, la van a admitir. Y al momento de admitirla para su trámite, entonces ahí se están diciendo, entrémosle ahora sí a la discusión. Y tal como lo dice básicamente la Constitución Política, dice, presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica de régimen interior del organismo legislativo. Aquí entonces vamos a entender que aquí se va a ordenar que en el Pleno del Congreso de la República se entre a conocer y a discutir. Por favor, quiero que emitan su opinión para ustedes. ¿Qué entendemos? Estamos hablando de un Congreso. Y estamos hablando que por mandato constitucional esa iniciativa que se admitió y que se está diciendo discútase. ¿Qué encuentro o qué entiendo yo, mejor dicho,
por discusión. Por favor, ¿qué opinión les merece eso de la discusión? Ariana Bermúdez, compañera, por favor. Gracias. Yo entiendo que al momento de discutir la ley ven los pros, los contras y si es posible encontrar algunas lagunas para ver si es en beneficio la aprobación. Correcto. Y quizá otra pregunta es, mi pregunta solo es de lógica. ¿Cuántos diputados están obligados a discutir esa iniciativa que fue admitida, que fue presentada lógicamente y que fue admitida para que se discuta? ¿Cuántos diputados deben participar en esa discusión? Los 160. Ah, fíjese que es los 160. Ahora mi pregunta es, yo creo que ustedes han visto la televisión cuando están discutiendo una ley allá en el Congreso. ¿Será que los 160 diputados participan? No, son por bloques. No. Exacto, estamos hablando que regularmente a veces uno o dos por bloque. En total están hablando de los 160, yo diría que los que más hablan, discuten, serán unos 10 o 12 diputados y mucho. Entonces decimos, bueno, entonces ¿para qué están los demás? Hay diputados que desconocen el contenido de la ley que se está discutiendo, porque solo han recibido nada más información que hoy deben levantar la mano o que hoy deben levantarse de su asiento o de su curul y salirse del pleno del Congreso para no aprobar la ley. Por lo tanto, a veces desconocen. Solo hasta los jefes de bancada, quizás algunos diputados, conocen el contenido. Entonces, si yo no conozco el contenido, ¿cómo me voy a atrever a discutir? Si discutir es dar mi punto de vista, pedir que se agregue, se quite, que se enmiende, eso es la discusión. Y la ley dice, establece que toda iniciativa de ley que fue admitida para su trámite, para que entre a ser discutida, se debe discutir en 3 sesiones del Congreso de la República. Y por supuesto, óigase que dice la ley, dice se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sesión. Allá en el Congreso tienen ya la mala práctica, que medio platican en la primera discusión, en la segunda solo se hace algún análisis rapidito y la tercera casi es solo para votar. ¿Están de acuerdo o no? Cuando aquí dice claramente que se debe discutir amplia o suficientemente, no la carrera. Salvo aquellos casos, ahí se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional, con el apoyo favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. Por ejemplo, en la pandemia, cuando empezó la pandemia aquí en Guatemala, el gobierno central lo que dijo, mire, yo necesito dinero para enfrentar esta pandemia, así es que por favor, urge que me provean de recursos. ¿Qué hizo el Congreso? Reunirse. Esa iniciativa de ley fue presentada y admitida tan rápido, se discutió no en 3 sesiones, en una sola se aprobaron los préstamos y préstamos y préstamos. Y por eso ahora sí sé, ¿y dónde está el dinero? Bueno, porque en una sola lectura, porque era de urgencia nacional, tal como lo dice aquí la Constitución. Y con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados. Las 2/3 partes más o menos hacen como 80 y, no sé si son 84 votos. Pero la regla general, ¿en cuántas sesiones debe discutirse la iniciativa de ley o ese proyecto de ley? En 3 sesiones, que deben celebrarse en diferentes días. Cuando ya se tiene por agotada en forma total esa ley, pues entonces ya viene la etapa. ¿Cuántos la van a aprobar? Y regularmente la forma de votación es levantando la mano. A través del tablero electrónico se cuentan, que ahora está electrónicamente, solo
se coloca el dedo allá en la curul y ya está marcando allá. Entonces, esa es una forma más rápida de llevar el control. Aprobación de la ley. Cuando se aprueba la ley, diríamos, fíjense que las etapas iniciativa, presentación, admisión, discusión y aprobación, aquí yo diría termina directamente el trabajo del Congreso de la República, porque las siguientes etapas ya corresponden al Ejecutivo. Iniciativa, presentación, admisión, discusión, aprobación. Esto se realizó, se verificó, se hizo en el Congreso de la República. Bueno, yo quiero hablar de la siguiente etapa ya que cuando pasa al Ejecutivo para el próximo día, porque veo que ya nos llegó el tiempo, son las 3:27 y quiero dejarlo entonces solo por acá. Me gustaría que ustedes leyeran en su casita lo que es el artículo 177 y 178, incluyendo lo que es en sí 179 y 180 de la Constitución. Si son tan amables, para el próximo martes. Les deseo una feliz tarde y nos vemos primero Dios el martes. Y por favor,